2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Vamos a ver las energías para Escorpio. Si eres de ascendente Escorpio, Sol Escorpio o aquellas personas que hayan nacido con la luna en Escorpio. ¿Cómo se presenta este 2026 para el signo del águila? Escorpio es el signo de la serpiente, del águila, claramente del escorpión, el aguijón. 2026, ¿qué ofrece? Claro, hay que mirar Marte y hay que mirar, en este caso, Plutón. Plutón va a estar gobernando tu casa 4, escorpiones del zodiaco. Algo de lo fijo, algo de lo estable, algo de lo estático, algo de la dinámica del hogar cambia y se transforma este 2026. Se rompen las estructuras de lo seguro. Cuando Plutón está en la casa 4 para Escorpio, le está diciendo, es momento de movilizarnos. No es un año de quedarse quieto, escorpiones. Si eres luna, sol o ascendente, es un año de ser muy dinámico, es un año de atreverse, es un año de arriesgar. Ustedes también los va a tocar mucho el caballo de fuego, porque si Saturno y Neptuno entran a Aries, que es un signo regido por el planeta Marte, tengan en cuenta que a inicios del 2026 ustedes los escorpiones van a tener a Marte en una conjunción con el Sol y con Venus en la casa 3. ¿De qué estoy hecho? ¿Qué estoy pensando? Quizás toda esa reunión
Todo ese meeting de estos planetas Mercurio, Juno, Cupido, Venus, Sol, Marte y Vesta en la casa 3 están haciendo una reunión para decir, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Claro, es un año de inicios, pero ¿por dónde voy a comenzar? ¿Qué es lo primero que voy a empezar a hacer? Marte en Capricornio te pide, Escorpio, prioriza. Prioriza las cosas porque hay muchos temas que vas a tener que atender, pero se debe priorizar. ¿Qué empezamos aquí? ¿Qué voy a dejar para después? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué cuento? Marte inicia su carrera 2026 en la casa 3. Paulatinamente irá avanzando a través de todo el zodiaco y todavía le hace falta para llegar a tu signo Escorpio. Muchos de ustedes tuvieron el retorno de su propio planeta Marte este año 2025, entonces casi que están siendo llamados a ir a la cabeza y a correr esa carrera como buen caballo de fuego y vencer los obstáculos o lo que no habían podido hacer, recordando siempre que Mercurio en la casa 3 para ustedes los Escorpio tiene la pauta en la forma de pensar. Muchas veces, Escorpio, el obstáculo más grande está en tu cabeza. El problema más grande está en tu cabeza. Ojo que ustedes son un signo muy emocional. Ustedes son el signo también de la fragmentación, todo o nada. Y hay que aprender las tintas medias. Por eso Júpiter, que es el planeta vasto, el planeta de la elegancia, el planeta que también da a conocer, entra a Leo ampliando la casa 10 en el 2026 para todos los Escorpio. Momento también de poderle mostrar al mundo y poder hacer cosas con los demás. Cuando Júpiter llega a Leo, a la casa 10, es el mejor año donde ustedes, los Escorpio ascendentes y Luna, pueden mostrar su obra de arte. ¿Qué han venido trabajando los últimos 12 años? ¿Qué han venido haciendo ustedes los últimos 12 años? Que ahora es el momento donde la vida les pide mostrar todo esto al frente, sacar todo esto que ustedes tienen y llevarlo a cabo, compartirlo con la humanidad. Ahí es donde Júpiter va a empezar a premiar a gran parte de los escorpiones en el 2026. Mucha fuerza y mucho compromiso. Saturno va a estar todo el año transitando la casa 6, el gran auditor, trabajo constante, disciplina, arqueometrizar. Ahí está Saturno en la casa 6, vigilante para muchos escorpiones. ¿Cómo lo estás haciendo? Escorpio, no es un año de pasarse el semáforo en rojo. Hay que hacer las cosas bien hechas si tienes a Saturno en la casa 6, porque también Saturno es el llamado a juicio y Saturno es el llamado a cuentas. Y si lo tenemos en la casa 6 que es tan cotidiana, pues Escorpio bien hechecito, bien armadito, bien puesto, o por ahí con las cosas que no se deban hacer o que no estén muy visibles. El 2026 ofrece para Escorpio mayor apertura de mayo, junio en adelante. ¿Por qué? Es el año en donde Júpiter y Saturno se van a encontrar en un aspecto trígono, Saturno desde Aries en la casa 6 y Júpiter en Leo en la casa 10, dándole la oportunidad a muchos escorpiones de que muestren qué es lo que han venido haciendo con la plastilina. Entonces creo que es un año de triunfo, es un año que pide retos y es un año de grandes cambios. Por lo general, Escorpio es un signo que se vive cambiando, que se vive transformando, que todo el tiempo la vida lo está invitando como a lo cíclico, ¿no? Es el dueño de la casa 8 de los misterios de la vida. Pues tal parece que este 2026 a los Escorpio les va a corresponder arriesgar un poco más, salir también de su zona. ¿Y cuál será ese piso que ya no va más? ¿Cuál será el nuevo piso que ustedes quieren que la vida les traiga en el 2026? Ahí es donde van a encontrar mucha autenticidad. Tema de cuidado para Escorpios, ascendentes, soles y luna. La presencia de Quirón en Tauro va a estar en la casa 7 a través del otro. Entonces, cuidar la crítica. Antes de criticar en el 2026, Escorpio, mírate un poquito. Mira hacia adentro, mira, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Es que eso está feo allá, pero antes de mirar afuera, pues a ver, ¿cómo estamos acá adentro? Es un año que pide mucha introspección. Por ahora todavía van a tener a Quirón los primeros 6 meses en la casa 6, terminando de depurar o hacer conscientes algunos temas de salud. Creo que es un año bastante retador, donde Saturno le pide nuevos cimientos también a ustedes.